Bueno, preparen sus Biblias, hermanos, para que puedan seguir el curso del mensaje que voy a predicar en este día. Aleluya, y le damos gracias a Dios por todas las cosas buenas que Él está haciendo en medio de nosotros. Y bueno, desde aquí queremos también mandar un saludo a las personas que a través del internet escuchan estas prédicas. Que Dios los bendiga y los guarde y que oren por nosotros, así como nosotros lo hacemos por ustedes. Bueno, el mensaje que quiero compartir hoy habla del tiempo. El mensaje que quiero compartir en este día habla del tiempo, la línea del tiempo. Si pudiéramos poner el tiempo en una línea, la línea del tiempo, por ejemplo, desde Adán y Eva, que fueron el primer matrimonio que Dios plantó aquí en la tierra, Adán y Eva, de la cual descendemos todos nosotros, hasta nuestros días. Podríamos decir que cuando Dios crea a Adán y Eva y los pone en la tierra, ahí comienza el año cero de la humanidad, el año cero. A partir de ahí viene el año 1, el 2, el 3 y así sigue la humanidad desarrollándose. Es muy interesante, hermanos, buscar en Google la línea del tiempo. La línea del tiempo, usted ponga en Google la línea del tiempo según la Biblia, porque allí aparecen muchos gráficos que sitúan a los diferentes personajes bíblicos, como por ejemplo Noé, el del diluvio, Adán y Eva, la Torre de Babel, Abraham, Moisés, etcétera, etcétera. A mí me gusta muchísimo mirar los gráficos, ¿verdad? Y hoy tenemos un gráfico, una gráfica para que ustedes lo puedan ver, que ya después le voy a decir a Joel cuando lo tiene que poner. Entonces, en esos gráficos se ve algunos de los eventos bíblicos y de los personajes bíblicos más importantes, ¿verdad? Es difícil a veces, especialmente lo que es los primeros personajes, Adán y Eva, el diluvio, Noé y todo eso, es difícil situarlos en el tiempo. Otros personajes bíblicos, por ejemplo, a partir de Moisés en adelante, eso sí es más fácil situarlos en años específicos en la línea del tiempo, bien sean personajes que vivieron antes de Cristo o bien sean personajes que vivieron después de Cristo. Ustedes saben que Cristo es el más grande de la historia porque Cristo parte la historia o la línea del tiempo, la parte en dos, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Eso no lo ha hecho ningún fundador de ninguna religión, solamente Cristo, que es el más importante. Entonces, para los cristianos es muy importante conocer la historia bíblica. Yo animo desde aquí a que estudien la historia bíblica de manera panorámica, ¿verdad? Estudiar la historia bíblica en una gráfica o de manera panorámica es muy importante y es muy bonito, ¿verdad? Es como cuando, por ejemplo, si usted se monta en un avión para ir a la península o a otro lugar, cuando el avión despega de ahí del aeropuerto de Lanzarote, si usted está sentado a la derecha del avión, usted puede mirar para abajo y ve la ciudad de Arrecife y dice, mira, Argana, Alta Vista, la zona céntrica. Oh, mira el puerto, desde allí lo ve usted todo, ¿no es cierto? ¿Cuántos han vivido esa experiencia en alguna ocasión, verdad? Eso a mí me gusta mucho porque es como que uno con una mirada contempla todo, es una visión panorámica. Y lo mismo es estudiar la línea del tiempo, ¿verdad? Y uno ver cómo es que Dios va desarrollando la historia de la humanidad. Así que hoy quiero compartir con ustedes algunas pinceladas generales con algunos de los personajes más relevantes de la historia bíblica y de las grandes dispensaciones o periodos bíblicos. Voy a pedirle a Joel que me prepare la gráfica que tengo ahí preparada, porque años atrás dimos aquí en esta iglesia un estudio sobre las dispensaciones o sobre los periodos bíblicos y a continuación se los voy a resumir en esa gráfica que Joel me va a preparar para que ustedes la vean. Ahí tenemos la gráfica o el gráfico y ahí están las dispensaciones, ¿verdad? Las 7 dispensaciones. Entonces podemos ver la primera dispensación empezando por la izquierda, esa de color verde. Ahí tenemos la dispensación de la
inocencia. ¿Sí? La inocencia, el estado en el que Adán y Eva fueron creados en un estado de inocencia, una dispensación muy bonita, ¿verdad? Porque la inocencia es como un niñito de 2 añitos, ¿verdad? Que es inocente total, no sabe distinguir entre el bien y el mal. Así fue como Dios creó a Adán y Eva. Y ese periodo de inocencia tan bonito, ¿verdad? A mí me gusta ver la inocencia de los niños porque es algo maravilloso. Uno dice, qué inocente el pobrecito. Adán y Eva no conocían el bien, no conocían el mal, todo para ellos estaba bien, estaban desnudos, como saben ustedes, y eso era normal, natural. Y luego viene, después de la dispensación, esa dispensación, mejor dicho, dispensación de la inocencia, termina con la caída en pecado de Adán y Eva cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una dispensación muy bonita, pero que duró muy poco, porque el diablo intervino ahí, logró seducir a Eva, engañarla, y ahí cae Eva y luego cae Adán en pecado y se acaba esa dispensación, la más bonita de todas, donde Adán y Eva vivían en el huerto del Edén. Se acaba esa preciosa dispensación y Adán y Eva son expulsados del paraíso. Luego, a partir de la caída de Adán y Eva comienza otro periodo que los teólogos le han llamado la conciencia. La conciencia, todos tenemos una conciencia, es decir, la conciencia comenzó con la caída de Adán y Eva y ha seguido por todas las dispensaciones. Hoy en día la gente tiene una conciencia, aunque no hayan oído la palabra de Dios, ya veremos un poco más adelante algo sobre la conciencia, aunque no han oído la palabra de Dios, en su conciencia ellos saben lo que está bien y lo que está mal. Entonces ahí comienza, con la caída de Adán y Eva, comienza la segunda dispensación, que es la conciencia. Esta etapa de la conciencia va desde la caída de Adán y Eva hasta Noé, con el diluvio universal. ¿Se acuerdan? Ese personaje tan interesante que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Bueno, pues esa es la etapa o la dispensación de la inocencia. Luego, cuando se termina la conciencia, con el diluvio universal, todas las dispensaciones terminaron con un juicio. La conciencia terminó con el juicio universal sobre toda la humanidad. Todos murieron ahogados en agua, excepto Noé, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos y su propia esposa. Entonces, ahí termina la conciencia, aunque la gente sigue teniendo conciencia en todas las dispensaciones. La tercera dispensación se la llama la dispensación del gobierno humano y va desde Noé, desde el diluvio, hasta la Torre de Babel. Ahí está representado también desde el diluvio hasta la Torre de Noé, el gobierno humano. Luego viene la cuarta dispensación, que esta ya se llama la dispensación patriarcal. Esta dispensación comienza con el patriarca Abraham, ¿verdad? Dios le dice a Abraham que él va a ser padre de multitudes. Así que comienza con el patriarca Abraham, padre de multitudes, y termina, el padre Abraham es el padre del pueblo de Israel y del pueblo musulmán también, porque a través de la esposa egipcia de Abraham nació Ismael y toda esa descendencia también procede de Abraham. Entonces, la dispensación patriarcal también se la llama la dispensación de la promesa, porque Dios le hace una promesa a Abraham, ¿sí? Y esa dispensación pues termina con el juicio de la esclavitud en Egipto. Es decir, el pueblo de Dios que nació de Abraham y se fue reproduciendo durante muchos años, estuvo esclavizado en Egipto y bueno, Dios envió después ahí a un varón llamado Moisés, que todos conocemos. Ahí comienza la quinta dispensación, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto
y camina por el desierto rumbo a la tierra de Canaán, ahí Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, la ley que todos conocemos, ¿verdad? La Torá, para que el pueblo de Dios tenga unas leyes y sepa cómo tiene que vivir. Esta dispensación de la ley vino a durar aproximadamente 1500 años, es decir, 1,5 años, la dispensación de la ley, desde Moisés, que vivió alrededor del año 1500 antes de Cristo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario. Y luego, por último, tenemos la dispensación larga llamada la gracia. También se le llama la dispensación eclesiástica o la dispensación de la iglesia. La dispensación de la iglesia va desde Jesucristo hasta el rapto de la iglesia, y en esta dispensación es en la que estamos viviendo usted y yo actualmente. Esta dispensación de la gracia se terminará, como pueden ver ahí, con el arrebatamiento, con el rapto de la iglesia. Por eso es que les invito, abran en Google todas estas páginas, la línea del tiempo y tantas cosas, porque ahí te da una visión panorámica y tú dices, mira, oye, estoy comprendiendo más, ¿verdad? Entonces, la dispensación de la gracia terminará con el rapto de la iglesia, y cuando la iglesia sea arrebatada al reino de los cielos, entonces se manifestará aquí en la tierra lo que se llama la gran tribulación, que es un periodo de 7 años, donde el anticristo estará reinando de forma física aquí en la tierra. Y bueno, ese pequeño periodo de 7 años se termina con el regreso del Señor Jesucristo para destruir todos los ejércitos de Satanás y para establecer su reino milenial en la tierra. Y luego ya después viene el milenio, ¿verdad? El milenio, que la misma palabra lo dice, 1000 años, donde durante esos 1000 años Cristo reinará con la iglesia aquí en la tierra. Así que eso es un breve resumen de las 7 dispensaciones. Bien, ya lo puedes quitar, Joel, y poner los textos para que la gente vaya siguiendo ahora los textos que a continuación se van citando. Entonces, sobre este tema del tiempo, la línea del tiempo, quiero hacer algunas consideraciones y algunas enseñanzas. Por ejemplo, ver las diferencias entre la ley de Moisés y la ley del Espíritu. La ley de Moisés, como saben, la dio Dios a través de Moisés que Moisés vivió 1500 años antes de Cristo, y esa ley de Dios dada a Moisés, los 10 mandamientos, eso duró 1500 años. Así que la ley de Moisés era de naturaleza ritual, de naturaleza ceremonial y de aplicación externa. No llegaba al interior del corazón. La ley de Moisés no llegaba al interior, es decir, no llegaba al espíritu de la persona. Y usted podía cumplir la ley sin cambiar el corazón. Usted podía cumplir la ley, los 10 mandamientos, sin cambiar el corazón. Y un ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, en Mateo 5, 27 y 28. Localice los pasajes de la Biblia para que cuando yo los cite ya usted los tenga a mano para que los pueda leer. Mateo 5, 27 y 28 dice: ¿oísteis que fue dicho? ¿Qué es lo que fue dicho en la ley de Moisés? No cometerás adulterio. En la ley, prohibido cometer adulterio. Pero vamos a ver la diferencia en la ley de Moisés con respecto a la ley del Espíritu. El Señor dice en el verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ya cometió adulterio, pero sin acostarse con ella, sí, ya cometió adulterio con ella. ¿Dónde lo cometió? En su corazón. Entonces, ahí tenemos claro una diferencia entre la ley de Moisés y la ley del Espíritu. En la ley de Moisés no se le podía culpar a una persona del pecado de adulterio hasta que esa persona no tuviese relaciones sexuales con una mujer fuera de su matrimonio. Así que cuando un hombre tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio, allí
y no antes, esa persona era culpable de adulterio. Pero con la ley del Espíritu dada por Jesucristo, usted y yo podemos ser culpables de adulterio solamente con pensarlo, solamente con desear la mujer del prójimo en nuestro corazón. Solo con eso ya cometiste adulterio. No, pero si no, la Biblia lo dice claro. Ya cometiste adulterio y lo cometiste con ella, ¿verdad? Especialmente, bueno, sobre esto yo he predicado mucho aquí porque vivimos en tiempos de libertinaje. Hoy en día se está celebrando la fiesta del orgullo gay y esa gente lo único que quieren es perversión, perversión, perversión y más perversión sexual de todos los colores. Entonces nosotros tenemos que decir no, 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 no y repetir una y mil veces que eso es pecado y que a Dios no le agrada ese sistema de vida. Así que con la ley del Espíritu dada por Jesucristo, usted y yo podemos ser culpables de adulterio solo con pensarlo, solo con desearlo en el corazón. La ley del Espíritu dada por Jesucristo, esa sí que llega al interior de la persona. La ley de Moisés no llegaba al interior de la persona, pero la ley del Espíritu dada por Jesucristo, esa sí que llega, obviamente, hasta el interior de la persona. Cristo con la ley del Espíritu quiere llegar al interior de cada uno de nosotros. Pero Dios siempre va a respetar lo que se llama el libre albedrío, porque desde que Dios creó a Adán y Eva le dio libre albedrío para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Son libres, no estaban manipulados por Dios ni controlados desde arriba con un mando a distancia, no. El ser humano ha sido creado libre, así que también puede, así como podían resistir la ley del Viejo Testamento, también pueden resistir la ley del Espíritu si es que lo desean. Así que si la persona cierra su corazón, ni la ley de Moisés ni la ley del Espíritu pueden entrar en la vida de la persona. Entonces, hermanos, la ley del Espíritu es una ley que llega a lo más profundo del ser humano. Poderosa, la palabra de Dios, como una espada aguda que traspasa la mente, el espíritu, los tuétanos. La ley del Espíritu llega al interior y cambia el interior y después el exterior también. Primero al interior y luego al exterior también, porque Dios no quiere medias tintas, Dios quiere todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Algunos dicen, no, el interior. No, el interior y el exterior también. Espíritu, alma y cuerpo, dice, se ha guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo no importa, sí que importa, todo, a Dios le importa todo. Así que la ley de Moisés solo cambiaba el exterior de la persona, solamente las apariencias externas. Por eso Cristo dijo lo siguiente en Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo refiriéndose a aquellas personas que en apariencia cumplían la ley de Moisés. Él dijo, Mateo 15, 7 y 8, dijo, hipócritas, aquellos fariseos y aquellos escribas que se preocupaban mucho de la formalidad exterior, pero por dentro estaban podridos. Dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿dónde estaba? Lejos de Dios. Ellos no tenían en su corazón el poner en práctica la ley de Dios. Y hoy en día pasa lo mismo. Muchas personas aparentan ser cristianos o cristianas. Y usted y yo sabemos que las apariencias engañan. Hay que ser cristianos de corazón, no solamente aparentar ser cristiano, sino serlo. Aleluya. Ser cristiano, cristiana de todo corazón. Eso requiere, hermano, ser cristiano o cristiana de todo corazón. Requiere pelearte contigo mismo, vencer tu carne, vencer tus deseos de vivir conforme a los patrones del mundo, vencer tu propia voluntad. Eso es vivir conforme a la voluntad de Dios. Para poder orar al Padre, ¿verdad? Lo que se conoce como el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y qué más dice? Hágase tu voluntad. Tu voluntad. Nuestra carne no quiere hacer la voluntad de Dios.
Por eso tenemos que pelearnos con nosotros mismos, con nuestra naturaleza carnal, y someterla y subyugarla y decir, no, aquí no manda este cuerpo, aquí manda el Señor Jesucristo. Para poder orar al Padre con toda la mente, con toda el alma, con todo el corazón, hágase tu voluntad, la tenemos que estar haciendo. Así que, hermanos, cuando entendemos y practicamos un cristianismo de todo corazón, es que estamos en la ley del Espíritu. Cuando lo estamos practicando es que el Espíritu ya llegó a nuestro espíritu. Vamos a ver lo que dice Romanos 8, versículos 1 al 5. Romanos 8, versículos 1 al 5. Sígame atentamente en su Biblia. Dice, ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para todo el mundo. Para los que están en Cristo. Eso tenemos que diferenciarlo muy bien. No es para todo el mundo, es solamente para los que están en Cristo, los que se han rendido a Cristo de todo corazón. Para ellos no hay ninguna condenación. Los que dicen no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Tienen que abrir su corazón al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, dice el verso 2, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el verso 5 te lo deja más claro que el agua. Dice, porque los que son de la carne, ¿qué es lo que hacen? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí usted puede saber si está en la carne o si está en el Espíritu, porque si su pensamiento todo el santo día es cosas carnales, cosas materiales, terrenales, quiere decir que usted está en la carne. Pero si usted está pensando en las cosas del Espíritu, la Biblia, la iglesia, la evangelización, esto, la oración, lo otro, entonces usted está en el Espíritu. La ley de Moisés, hermanos, llegó a su fin con la ley de vida en Cristo Jesús. Cristo Jesús establece la ley del Espíritu de vida y también establece un nuevo sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec, porque hay en la Biblia encontramos dos sacerdocios, ¿verdad? El sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es anterior al sacerdocio levítico o arónico. El sacerdocio de Melquisedec, vamos a mirar un poquito lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec fue un sacerdote y rey de justicia, y Melquisedec es tipo de Jesucristo y tenía un sacerdocio divino, y esto lo vemos desde la época del patriarca Abraham, casi 2000 años antes de Cristo. Vemos el sacerdocio de Melquisedec, anterior, por supuesto, a la ley de Moisés y al sacerdocio levítico. Al sacerdocio levítico que comenzó con Aarón, que era descendiente de la tribu de Leví. Vamos a ir a Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20, para que veamos algunas diferencias entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico, o también llamado aarónico. ¿Verdad? Capítulo 14 de Génesis, verso 17, ahí ya en el contexto se viene hablando de Abraham, cuando Abraham salió para defender a su sobrino Lot, que lo habían tomado prisionero. Dice el verso 17 que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, para liberar a su hijo, a su sobrino Lot, dice, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Está hablando de Abraham, como dije. Entonces, Melquisedec, ¿quién era Melquisedec? Pues ahí está, una pincelada de quién era Melquisedec. Era tipo de Jesucristo, el sumo sacerdote en la época de la gracia. Dice, entonces Melquisedec,
rey de Salem, quiere decir rey de Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, tomó, dice la palabra, ¿qué es lo que tomó? Pan y vino. Y le bendijo, este sumo sacerdote, bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham, ¿qué cosa le dio a Abraham al sumo sacerdote Melquisedec? Los diezmos de todo, ¿sí? Entonces, aquí vemos que este sumo sacerdote, para bendecir a Abraham, saca dos elementos, el pan y el vino. Con el pan y el vino estaba prefigurando a Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los elementos que utilizó el Señor Jesucristo cuando constituyó la Santa Cena para que nosotros en memoria de Él la celebrásemos? El pan y el vino. Aquí vemos ya Melquisedec con pan y vino que representan, como digo, la Santa Cena o los elementos con los que tomamos la Santa Cena los cristianos en el tiempo de la gracia. Y también dice que Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Le dio a Melquisedec porque Melquisedec era rey de Salem y era el sumo sacerdote. Y el diezmo es anterior a la promulgación de la ley de Moisés. Lo digo porque siempre cuando uno ve personas que son enemigas y que dicen, no, eso del diezmo es hora de la ley y eso era de la ley de Moisés, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pues es una mentira. El diezmo no se inició con la ley de Moisés. El diezmo antes de la promulgación de la ley de Moisés, en la época de Abraham, Abraham ya entendía que al sumo sacerdote había que darle los diezmos de todo, y eso fue lo que hizo Abraham, dándole los diezmos al sumo sacerdote Melquisedec. Así que Abraham da al sumo sacerdote los diezmos de todo, y qué bueno que nuestra fe y nuestros principios están basados siempre en la palabra de Dios. La línea del tiempo, hermanos, estamos hablando un poco acerca de la línea del tiempo. Según un estudio bíblico hecho por un obispo anglicano llamado Ussher, pues es un poco digamos, la que nosotros seguimos, porque claro, hay muchos que sitúan a Adán y Eva 5.000 años antes, otros lo sitúan 6.000 años antes de Cristo. Pero según las referencias aproximadas que tenemos de la Biblia, creemos que Adán y Eva vivieron como 4.000 años antes de Jesucristo aproximadamente. Adán y Eva vivieron como 4.000 años antes de Cristo. Abraham, el padre de la nación hebrea, vivió alrededor del año 1800, 1900 antes de Cristo, y Moisés vivió como unos 1500 años antes de Cristo, según lo que vimos ahí en la línea del tiempo. Y la ley que Dios le dio a Moisés estuvo vigente solamente durante un periodo de 1500 años, 1 milenio y medio, desde Moisés hasta Cristo. Ahí estuvo vigente la ley de Moisés. La ley del espíritu de vida que fue traída o establecida por el Señor Jesucristo, esa lleva ya 2 milenios, 2000 años funcionando. La ley del espíritu con su sumo sacerdote Jesucristo, que es tipo de Melquisedec, o mejor dicho, Melquisedec, el sacerdote al que Abraham le dio los diezmos de todo, es tipo de Jesucristo. Y esto lo vamos a ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Es muy lindo ese capítulo porque nos presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote, pero no un sumo sacerdote como los sacerdotes del sacerdocio levítico, porque esos cada vez que se moría uno tenían que poner al siguiente y así sucesivamente, y eran hombres terrenales y tenían que sacrificar animales. Pero Jesucristo es el sumo sacerdote que está delante de Dios intercediendo por ti y por mí, y Él no derramó la sangre de los animales, Él derramó su propia sangre para redimirte, para comprarte a ti de la maldición. Así que vamos a leer enterito el capítulo 7 del libro de
Hebreos. Y qué bueno que usted en su casa lo pudiera leer y releer y meditar, y porque cuando uno lee la Biblia por segunda, por tercera, por cuarta vez, uno como que el conocimiento se le va ampliando. Capítulo 7 del libro de Hebreos dice, porque este Melquisedec, fíjate San Pablo hablando de Melquisedec, el sumo sacerdote, dice, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Quién es el Rey de Justicia? Jesucristo. Y también Rey de Salem. Jesucristo es Rey de Jerusalén, reinará allí en ese lugar durante 1000 años en el milenio. También a Jesucristo se le conoce como Rey ¿de qué? De paz, porque Él es el que trae la verdadera paz a nuestro corazón. Sin padre, sin madre, sin genealogías, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, allá en el reino de los cielos. Verso 4 dice, considerad, para usted y para mí, considerad pues cuán grande era este sumo sacerdote, Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el botín, dio los diezmos del botín. Ciertamente, dice, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién era el que tenía las promesas? Abraham. Y sigue diciendo en el verso 7, y sin discusión alguna, ¿qué más dice? El menor es bendecido por el mayor, no al revés. El menor no bendice al mayor, el mayor bendice al menor. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Abraham era el gran patriarca, ¿verdad? Pero ante el sumo sacerdote era menor que Melquisedec, ¿verdad? Y aquí ciertamente reciben los diezmos, aquí en la tierra, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí en el cielo, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió a su encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es decir, si la perfección, nuestra perfección no es bajo la ley de Moisés, nuestra perfección la encontramos en el sacerdocio divino de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico y el hombre fuera justificado por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había o habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque miren lo que sigue diciendo. Esto es bueno para leerlo, meditarlo. Dice, porque cambiado el sacerdocio, es decir, cuando el sacerdocio levítico llega a su fin, es necesario que haya también un cambio de ley. La ley de Moisés y el sacerdocio levítico eran unidos, ¿verdad? Ahora, con un nuevo sumo sacerdote hay un cambio de ley, entra la ley del Espíritu. Y aquel verso 13, de quien se dice esto es de otra tribu,
O sea que ustedes saben que todos los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Pero Jesucristo no es de la tribu de Leví. Así que aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino ¿de qué tribu? De la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, del sumo sacerdote Jesucristo, y que Melquisedec era tipo de Jesucristo, se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es superior al orden de Aarón. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Claro que sí, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea que era necesario que la ley de Moisés llegara a su fin, como sucedió con Jesucristo. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, es decir, los sacerdotes descendientes de Aarón eran sacerdotes sin juramento, pero Jesucristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de ¿qué cosa? De un mejor pacto en el cual nosotros estamos viviendo y lo estamos disfrutando. Y los otros sacerdotes, los sacerdotes levíticos, dice que llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero Jesucristo no muere nunca, entonces es sacerdote para siempre. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio como inmutable, que no cambia, sacerdote por los siglos de los siglos, sumo sacerdote delante del Padre. Allí está Jesucristo intercediendo por todos los que de verdad se arrepienten de corazón. Ya lo dice el verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, ¿qué hacen? Se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, por los que se acercan a Dios. Los que no se acercan, pues esos se quedan sin el privilegio de tener un sumo sacerdote que intercede por ellos. Pero los que se acercan a Dios, Jesucristo está viviendo eternamente para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es Jesucristo, bendito sea su nombre, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Qué diferencia, ¿verdad? Aquellos sacerdotes del viejo pacto tenían que ofrecer sacrificios continuamente, pero Cristo es el sumo sacerdote y a la vez es el sacrificio también. Qué grande, ¿verdad? Ofreciéndose a sí mismo para siempre, santo, puro, inocente, porque la ley, la de Moisés, constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios. Es hecho sumo sacerdote por el juramento de Dios. Así que la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Israel a través de Moisés, ha sido el periodo más corto de tiempo porque solo duró un periodo de 1500 años, desde Moisés hasta Jesucristo. Desde Adán y Eva hasta Moisés transcurrieron aproximadamente 2500 años. Y en esos 2500 años la gente vivían sin una ley escrita. Desde Adán y Eva hasta Moisés no existía una ley escrita
como la que Dios dio a partir de Moisés. En esos 2500 años la gente vivía sin ley escrita. Ellos vivían por la conciencia. Y la Biblia nos habla de los que van a ser juzgados por su conciencia. La Biblia habla de todas esas generaciones que vivieron sin ley, es decir, desde Adán y Eva hasta Moisés no había una ley escrita como la que se escribió con la venida de Moisés. Vamos a ver Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Habla de los que han vivido en la ley, de los que han vivido sin ley y también nosotros los que hemos vivido bajo la dispensación o el periodo de la gracia. Miren lo que dice acerca del juicio de Dios para los que han vivido sin ley. Es decir, desde Adán y Eva hasta Moisés no había una ley escrita. Dice el verso 12 de Romanos capítulo 2, dice, porque todos los que sin ley han pecado, ¿qué pasará con ellos? Sin ley también perecerán. Todos los que sin ley, es decir, los que vivieron desde Adán y Eva hasta Moisés, vivieron sin ley. Pues todos esos, dice, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, se condenarán. Y todos los que bajo la ley han pecado, ¿cómo serán juzgados esos? Por la ley. Esos tenían ley. Entonces, por la ley, usted violó este mandamiento y usted violó el otro, entonces será juzgado porque usted vivió en el periodo de la ley de Moisés. Y los que vivieron anteriores a la ley de Moisés, desde Adán y Eva hasta Moisés, esos sin ley, vivieron sin ley y sin ley también perecerán, porque si pecaron, ellos tenían la ley de Dios escrita en sus corazones. Porque dice el verso 13, no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino ¿quiénes son los justos ante Dios? Los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles, fíjate lo que dice, porque también la ley fue dada para el pueblo de Israel, pero mientras el pueblo de Israel vivía, vivían también las generaciones de los gentiles, es decir, de los que no pertenecían al pueblo de Dios. Ellos no tenían la ley, pero lo dice la palabra, dice porque, verso 14, porque cuando los gentiles, es decir, los que no son pueblo de Israel, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, ¿qué dice? Son ley para sí mismos. No tienen una ley escrita, pero tienen la ley de Dios escrita en su corazón. Verso 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones. Dando testimonio, ¿quién? Su conciencia, acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos, porque tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Es verdad que no tienen un libro con los 10 mandamientos, ni han oído la ley de Dios nunca, pero la tienen escrita en su corazón. Así que la Biblia habla de todas esas generaciones que vivieron en la ley, las que vivieron antes de la ley y las que estamos bajo la gracia. Adán y Eva, hermanos, vivieron un tiempo, bueno, voy a leer el verso 16 para concluir con este pasaje. Dice que la conciencia les acusa o les defiende. Dice, en el día del juicio, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo va a ser el juez, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que nadie se va a escapar. Adán y Eva vivieron en un tiempo en el estado de inocencia. No se sabe cuántos años fue los que vivió Adán y Eva en un estado de inocencia. Como dije anteriormente, la inocencia es el estado más hermoso que existe. Y como dije también, lo vemos en los niños de 1 o 2 añitos. La conciencia, desde Adán y Eva, entró en activo, entró a funcionar. La conciencia desde Adán y Eva está activa para todas las dispensaciones. La conciencia desde Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron,
sucedieron dos cosas. La primera cosa que sucedió cuando Adán y Eva pecaron es que perdieron la inocencia. Número uno, perdieron la inocencia. Ya dejaron de ser inocentes como lo habían sido antes de pecar. Entonces perdieron la inocencia. Qué pena, qué pérdida más grande. Perdieron la inocencia. Y número dos, se activó el periodo de la conciencia. Todos los humanos, tanto cristianos como no cristianos, tenemos una conciencia, como dice Romanos capítulo 2, versículo 16, que Dios juzgará a todos los hombres, los que vivieron en la gracia, los que vivieron en el periodo en el que no había ley y los que vivieron bajo la ley. Nadie escapa de Dios. Dios lo tiene todo bien amarrado, Dios lo tiene todo bien controlado para juzgar a la humanidad. Así que nadie puede colarse y nadie puede escaparse del juicio de Dios. Todos tenemos que pasar bajo el juicio de Dios. Los que han vivido en la ley, los que han vivido sin ley y los que hemos vivido bajo la gracia o la ley del Espíritu, todos un día tendremos que dar cuenta de nuestras vidas a Dios. Entonces, hermanos, ya voy avanzando. Las generaciones que vivieron antes de Jesucristo esperaban en el futuro. Las generaciones que vivieron antes de Jesucristo, ellos miraban al futuro, el Mesías que había sido prometido. Las generaciones que vivimos después de Jesucristo, miramos al pasado, al Mesías que ya vino. Las generaciones que vivieron bajo la ley de Dios dada a Moisés, cuando pecaban, ellos sacrificaban animales por su pecado, y la sangre de esos animales, podemos decir, cubría de manera provisional o tapaba el pecado hasta que viniera el futuro Mesías, el Salvador del mundo, que ese sí quita el pecado. La sangre de los animales tapaba el pecado, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de ver personas que han sido muertas en un accidente de tráfico hace un tiempo, por allí por Costa Teguise. Una señora tuvo un accidente y quedó muerta de manera inmediata y estaba tendida allí en el suelo, y lo primero que hicieron fue ponerle una sábana por encima, porque claro, ver una persona toda desfigurada por el accidente y los coches y la gente pasando y viendo eso, pues es una imagen un poco que produce cierto malestar, ¿verdad? Entonces, cuando la gente de que vivieron bajo la ley de Moisés cometían un pecado, ese pecado era cubierto o tapado para que no diera mal aspecto, para que estuviera tapado y no estuviera visible a los ojos de la gente, hasta que viniera el Mesías, el Salvador del mundo, porque el Salvador del mundo, ese sí, quita el pecado del mundo, como dice la palabra, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que si nosotros estudiamos el proceder de Dios desde la creación de Adán y Eva hasta el presente siglo XXI, nosotros podemos ver que Dios todo lo tiene bajo control, todo lo tiene amarrado. En Génesis capítulo 3 y versículo 15, ahí está la promesa del Salvador que vendría en el futuro, porque esta promesa, en cuanto Adán y Eva cayeron en pecado, ya Dios hizo una promesa de que enviaría un Salvador para que toda la humanidad pudiera tener la esperanza, ¿verdad? Adán y Eva perdieron la esperanza del paraíso cuando pecaron, pero Dios dice: no voy a dejar a toda la descendencia de Adán y Eva muerta en sus delitos y pecados. Voy a prometer un Salvador para que cuando ese Salvador venga, pues Él pueda darle una oportunidad de salvación a todos los que han caído. Por eso dice en el verso 15 del capítulo 3 del primer libro de la Biblia, de Génesis, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es Jesucristo, ¿verdad? Que vino en el tiempo establecido por Dios 2000 años atrás, pero la promesa está hecha desde que Adán y Eva cayeron en pecado.
de que de la simiente de la mujer Dios levantaría un Salvador, y este Salvador heriría en la cabeza a la serpiente, al diablo, ¿verdad? Así que cuando Adán y Eva caen del estado de inocencia, ya Dios promete que va a levantar un Salvador para no dejar caída definitivamente a la humanidad. Pasaron 2500 años desde Adán y Eva hasta Moisés, en los que no hubo una ley escrita. En la época de Moisés, como dije, unos 1500 años antes de Cristo, Dios da a la humanidad la ley escrita en tablas de piedra para que la humanidad comience a vivir conforme a los mandamientos del Señor. Y cuando llega el tiempo de Dios de enviar al Mesías prometido desde la caída de Adán y Eva, el Mesías llega y pone fin a la ley de Moisés y al sacerdocio levítico. Y se abre una nueva dispensación que conocemos como la dispensación de la Iglesia o la dispensación de la gracia y del Espíritu de vida. En la nueva ley del Espíritu tenemos ese gran sumo sacerdote del cual hemos leído en Hebreos, un sumo sacerdote perfecto, eterno, sublime en los cielos, que intercede delante de Dios Padre por sus hijos, por todos los que se acercan a Dios, ¿verdad? Y este sumo sacerdote eterno y sublime atiende a la persona y a las personas que de verdad están arrepentidos de sus pecados. Así que somos ya, hermanos, las últimas generaciones de la dispensación de la gracia. Pronto sucederá el rapto de la iglesia. Es importante que usted vea todos esos gráficos y los estudie y los compare con la Biblia para que usted sea bendecido. Entonces, la línea del tiempo, el tiempo se está acabando, el tiempo pasa volando, el tiempo es oro. Y voy a terminar ya esta prédica invitándoles a ir al Salmo número 90, el Salmo número 90, que es un salmo que nos habla también acerca del tiempo. Con este salmo ya terminamos, dándole gracias a Dios por todas las misericordias que Él ha tenido. La línea del tiempo, el tiempo pasa. No dejes que el tiempo pase y quedarte de brazos cruzados. Aprovecha el tiempo que Dios te da, porque en aquel día te vas a arrepentir si lo has estado malgastando. Dice el Salmo 90, con este termino, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Y qué más dices? Convertíos ya de una vez, hijo de los hombres, y no lo esté aplazando por más tiempo. Porque mira lo que dice el verso 4, todos juntos lo podemos leer. Porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. El tiempo se va volando. Los arrebatas, verso 5, como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada. Así somos nosotros, hermano, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Mire ese que está ahí. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Se nos fue la vida. Y dice que los días de nuestra edad son 70, 80. Ese es el promedio de vida que vivimos nosotros. Algunos lo superan, pero otros no llegan a edad. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Por qué? Pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos. Y el verso 12 dice, todos juntos vamos a leer el verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Considera, hermano, cuántos años de vida has vivido. Piensa cuántos años te pueden quedar de vida.
Piensa en el tiempo. Piensa en el tiempo que Dios te da. El tiempo pasa volando. No retrase por más tiempo su conversión al Señor. Cuanto antes se convierte, antes le puede estar sirviendo al Señor y acumulando un tesoro allá en el cielo, para que el día que se acabe, te llega el último día de vida en la tierra, subes al cielo a recibir la corona de gloria. Bueno, puestos en pie, terminamos ya dándole gracias al Señor por su palabra y por el tiempo que Dios nos ha dado. Y que ojalá, aleluya, que cada persona considere el tiempo que ha vivido, el tiempo que le falta. No sabemos cuánto nos falta. Puede ser un día, pueden ser 10, 15, 20 años. Una persona que tenga 50 puede decir, bueno, pues todavía para llegar a los 80 me faltan 30 aproximadamente, pero te puedes morir antes también. Así que el tiempo, aprovecha el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra. Gracias, Señor, te damos, Dios mío, en este día precioso. Ha sido una bendición compartir aquí con mis hermanos, Señor, esta palabra acerca de la línea del tiempo, Dios mío. Las etapas de la vida, las dispensaciones, Señor, mi Dios. Desde aquí motivo y animo y entusiasmo a la iglesia y a los varones y a las mujeres, porque en internet hay mucho material bíblico sobre la línea del tiempo, sobre las dispensaciones, para que la gente comiencen a pensar y comiencen a mirar desde una visión panorámica, Dios mío, la vida, cómo se nos va la vida, Señor. ¿Cómo pasan las dispensaciones? Dios mío, tu palabra dice que un día delante de ti es como 1000 años y 1000 años como un día. Tú puedes reducir el tiempo y convertir un milenio de 1000 años en un solo día. Y un solo día también lo puedes alargar y convertirlo en un milenio. Porque el tiempo está en tus manos, Señor. Gracias, Dios mío, por los días de vida que nos has dado. Ayúdanos a saber aprovechar el tiempo, Dios mío, y no malgastar ni un solo minuto más. En tus manos encomendamos la iglesia y pedimos sobre ella la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y salúdense los unos a los otros.